La siguiente ponencia de esta mañana, el tema es el tema pastoral del Santuario de Lourdes para el año 2023. El ponente es el padre Horacio Britro, consiliario de la Hospitalité francesa. Pido un caluroso aplauso para él. Bueno, buenos días a todos. Señora presidenta, señor presidente, queridos hospitalarios y hospitalarias y queridos hermanos sacerdotes. Bueno, estoy muy contento de estar acá y de haber recibido esta invitación en esta tierra manchega, cervantina. Y recién escuchando un poco a todos en este diálogo, me vinieron al corazón esas palabras que el Cervantes pone en los labios del Quijote. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. No eran ladridos, eran preguntas con toda razón, con todo corazón. ¿Y por qué? Y porque estamos cabalgando juntos. Señal que cabalgamos. Ojalá, se los digo de corazón, en todas las reuniones que hacemos con todos los congresos, se hiciesen esas preguntas que ustedes acabaron de hacer. Se los agradezco y se los agradecemos muchísimo, porque nos interpelan a nosotros. Bien, el tema de este año, que forma parte de un tríptico, que son esas palabras pronunciadas por la Virgen y confiadas a Bernardita el 2 de marzo de 1858, 13ª aparición, vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí, muy importante el aquí, que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Tríptico porque este año vaya a decir a los sacerdotes. El año próximo será que se construya la capilla y en el 2024 que se venga en procesión. No nos equivoquemos. Pero lo más interesante para poder introducir, ustedes deben haber recibido probablemente el tema del año hace 2 o 3 días, son 13 o 14 páginas que estoy seguro que las han leído anoche. No la leí. Entonces no voy a repetir lo que ustedes podrán leer. Esto es nada más que una introducción, queriéndoles que ustedes tomen el gustillo para poder leerlo después. Bien, pero lo más interesante es cómo fue la génesis de esto que junto con el padre Regis hemos puesto por escrito. Y verán por qué. El tema, por supuesto, tiene 2 grandes partes. Es muy importante leer la tapa. ¿Por qué? Vaya a decir a los sacerdotes que se construye aquí una capilla. Y luego, ¿qué es lo que dice el encabezado? Mirada pastoral sobre una mirada pastoral sobre el hoy de Lourdes. El Lourdes de hoy es una mirada pastoral dirigida a los directores de peregrinación, a los presidentes de hospitalidades, a los responsables de grupos, a los capellanes del santuario, a los empleados y a todo el voluntariado. Y no sale bajo la forma de tema pastoral, sino bajo la forma de meditación. Es decir, que la invitación está hecha para cada uno de nosotros personalmente, para mí misma, también hecha para los presidentes de hospitalidades, para un voluntario, diciendo, ¿qué mirada pastoral tengo sobre el santuario? Y disculpen,
van a encontrar algunas de las preguntas que ustedes hicieron acá, evidentemente, y es también el dejarnos interpelar, el hacer un examen de conciencia, dejarnos cuestionar. Hace un momento se nos dijo, los jóvenes no son el futuro, son el presente. ¿Y qué hacemos con ese presente? Eso lo encontrarán en el tema. Entonces es una meditación personal y comunitaria. Y esto es muy, pero muy importante. No es un tema para dar, sino para seguir, para poder seguir avanzando. ¿Cuál fue la génesis? Ya hacía un cierto tiempo, había 2 o 3 frases, 2 de Monseñor Teás, el gran obispo del centenario de Lourdes, 1958, Basílica de San Pío X, y una frase del Papa Pío XII. Monseñor Teás dice, en una de sus homilías, la gracia de Lourdes es el don del Espíritu Santo. La gracia de Lourdes es el don del Espíritu Santo. Pero sabemos que el Espíritu Santo son dones, los 7 dones, pero hay 9 frutos. Por lo tanto, ¿cuáles son esos frutos? Ya que es un don, la gracia de Lourdes, ¿cuáles son los frutos que debe dar el santuario? Porque recibe la gracia del Espíritu Santo. La Virgen, por eso las apariciones comienzan por Bernardita diciéndoles, escuché como si el viento soplase. Comienza con la presencia del Espíritu Santo. Bernardita es una bautizada, lleva el Espíritu Santo, ha recibido el Espíritu Santo. La Virgen María, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Es decir, que hay un encuentro entre 2 personas que es posible gracias al Espíritu Santo. Si María y Bernardita pudieron encontrarse, es gracias al Espíritu Santo, porque uno de los roles del Espíritu Santo justamente es la de reducir esa distancia que existe entre Dios y nosotros. Es un encuentro en el Espíritu Santo en vista de otro encuentro, el encuentro con Cristo. Por lo tanto, el gran don es el Espíritu Santo para esa presencia de Cristo en el corazón del peregrino. ¿Y cuáles son entonces, importante, los frutos del Espíritu Santo? Que son los que vivimos en el santuario. Gálatas 5:22, los frutos del Espíritu Santo. Amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y temperancia. Evidentemente, acoger el don y dar ese fruto implicará siempre una actitud de conversión. Y por eso es que también decimos, la gracia de Lourdes es la conversión. Pero ¿cuáles son los frutos? Son esos. La segunda frase, también de Monseñor Teás. Lourdes es un santuario mariano, pero por excelencia es el santuario de la Inmaculada. Es el santuario de la Inmaculada. La Virgen dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Y mostrándose inmaculada, la Virgen, que es un ser humano, nos muestra los frutos de los dones del Espíritu Santo, la humanidad nueva. Entonces, algo muy importante que se lo dijo esta mañana de alguna manera, las personas que están en responsabilidad en el santuario, desde el obispo hasta el último voluntario, pasando por toda la gama, son personas que deben estar a la escucha de la Inmaculada, a la escucha de la vida nueva. Los jóvenes son el presente. Eso es escuchar a la Inmaculada. ¿Cómo podemos hacer con el gesto del agua para que todos puedan tener acceso?
Eso es escuchar a la Inmaculada. ¿Cómo podemos resolver nuestros problemas para que todos puedan tener acceso a esta gracia del Espíritu Santo? Eso es escuchar a la Inmaculada. ¿Cómo podemos abrir el círculo del cual nos habló el rector? Eso es escuchar a la Inmaculada. Para que todos puedan hacer esa experiencia de ese rostro materno de la Iglesia en el santuario. La tercera frase es del Papa Pío XII. Ustedes saben que Lourdes, cuando celebró el centenario, en 1958, benefició de parte del Santo Padre, el Papa Pío XII, de una encíclica. Hay una encíclica que se llama La Peregrinación a Lourdes, del 2 de julio de 1957, una encíclica para la Iglesia Universal. Léanla, es preciosa, con el lenguaje propio de hace 60 o 70 años, pero de gran actualidad. Voy a leer solamente una frase de esta encíclica. María vino hacia Bernardita, la hizo su confidente, su colaboradora, el instrumento de su ternura de madre y de la misericordia todopoderosa de su Hijo. Y escuchen esto, ¿para qué todo eso? Para restaurar el mundo en la persona de Cristo a través de una nueva e incomparable efusión del misterio de la redención. Cuando yo leí eso y cuando lo leo en estos momentos, se me pone la piel de gallina. Esa es tu responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. Hemos recibido esta gracia y de alguna manera somos responsables de comunicar esta gracia. ¿Para qué? Para restaurar el mundo en la persona de Cristo a través de una nueva e incomparable efusión del misterio de la redención. Esa es nuestra responsabilidad, ¿eh? Disculpen, no puedo hablar de otra manera. Es decir, que lo que está en juego no es la organización, no es cómo hacemos esto y aquello, todo eso hace falta. Lo que está en juego es la vida eterna de cada peregrino. Ahora, ¿por qué nosotros? Y porque Dios nos ama, nos quiere, porque es misericordioso y porque siempre empieza por personas muy débiles que somos nosotros, pobres y pecadores. Pero somos depositarios de alguna manera de esa gracia, porque estamos en responsabilidad en el santuario. Disculpen, a mí me da miedo decir, me lo digo para mí, ¿eh? Lo que está en juego no es cualquier cosa, es la vida eterna. Pero vamos más hacia nuestros días. Y el padre, nuestro querido rector, el padre Michel Dauban, el día que se encuentra por primera vez con todo el personal del santuario, dice esta frase profética. Se lo dijo a todo el personal del santuario, 300 personas, en el hemiciclo. El santuario de Lourdes es una comunidad de acogida. Lo repito, el santuario de Lourdes es una comunidad de acogida. Fue necesario decir en un primer tiempo que era una comunidad de trabajo, pero nos hizo dar un pequeño salto, gran salto, al decir a todos los que estábamos allí presentes, somos una comunidad de acogida. Recién, claro, llamo por teléfono, tienen razón, nadie responde. Envío el mail, nadie responde. ¿Qué no sois una comunidad de acogida? Estoy haciendo mi propio examen de conciencia, pero dentro de las hospitalidades también hay que hacerlo. Pero sigamos. Y luego,
el día que es instalado ya como rector, la misa en la Basílica del Rosario, y allí el Espíritu Santo, a mi modo de ver, siguió hablando. Porque en las palabras que el Padre compartió con todos, dijo esto, pero ya no refiriéndose solamente a los empleados, sino a esa gran comunidad de acogida, que ustedes podrán leer cuál es, que es la que está en la tapa del tema del año. Directores, presidentes, etcétera, etcétera, todo. Dijo esto. El santuario es una comunidad de acogida, de servicio y de caridad. Y de pronto el círculo que parecía solamente a los que están en el santuario de Lourdes se abre a todos aquellos que están con la responsabilidad de llevar, de traer, de acoger peregrinos. Comunidad de acogida, de servicio y de caridad. Y lo va a resumir en 3 verbos que nos los dijo hace un momento: acoger, servir y amar. Eso yo lo quería compartir con ustedes. Pero no, faltaba algo más. Y en esos momentos, después de habernos dicho esto, el obispo, Monseñor Micá, le entrega al rector el mandement, es decir, el decreto de Monseñor Laurence, por supuesto, reconociendo las apariciones, y hay que construir la capilla. Y se lo entrega al rector. Y el rector, de alguna manera, es el primero de los peregrinos y el primero de los responsables que comparte, como nos lo dijo: yo necesito de todos ustedes para llevar adelante esto. Entonces aquí viene el otro punto: ¿qué significa construir la capilla? Hay una construcción, por supuesto, material, que ya la tenemos, que es la Basílica de la Inmaculada Concepción. Ustedes saben que la Basílica de la Inmaculada Concepción es la basílica, es la iglesia madre del santuario. Pero ¿es todo eso el santuario? Esa es la parte material. El santuario se construye día a día. Día a día se construye el santuario. La hospitalidad se construye día a día. Y las hospitalidades también. Las peregrinaciones se construyen día a día. Construir la capilla. ¿Por qué hay que construir la capilla? Lo veremos dentro de un momento. Disculpen, quizás esto puede caernos como una ducha de agua fría, pero en realidad, ¿no es cierto?, nos estamos poniendo frente a lo que nos pidió la Iglesia y lo que nos pide hoy la Iglesia: construir la capilla, que es el tema pastoral. Bien, vamos a entrar entonces juntos, porque esto es nada más que una presentación. Imagínense que no tenemos el tiempo de hacer todo esto en 20 minutos, después lo van a leer ustedes como meditación. Se los pido, por favor, que lo lean personalmente como una meditación y que lo recen. Y que lo recen. Porque es ponernos frente a lo que somos y a lo cual fuimos llamados. ¿Por qué? No lo sé. Dios se le ocurrió esto, no sé por qué. En su infinita misericordia. 2 grandes capítulos. En primer lugar, el sentido de esta frase, primer gran capítulo. Vaya a decir a los sacerdotes que se construya la capilla. Bien, ya hemos meditado el vaya, ese sentido misionero. Hemos meditado también por qué los sacerdotes, pero vale la pena repetirlo. Cuando la Virgen en Lourdes emplea la palabra sacerdotes,
¿Por qué emplea esa palabra? ¿Por qué no dice, vaya a decirle a mis hijos que construyan la capilla? Ustedes saben que hay un solo y único sacerdote, es Jesús. El único sacerdote es Jesús. Único y eterno sacerdote. No hay dos. Él es el único y eterno sacerdote. Y Jesús hace participar a todos de su vida, por lo tanto de su sacerdocio. El día de nuestro bautismo, el sacerdote con el santo crisma ungió nuestro pecho y nos dijo para que te identifiques con Cristo, sacerdote, rey y profeta. Sacerdote significa esa capacidad que tenemos de entregar nuestra vida por amor a los demás. Es lo propio del sacerdote, ofrecer. ¿Qué ofrecemos? Nuestra vida. Pero para poder hacer eso, necesitamos alimentarnos. ¿De qué? De la palabra de Dios y de los sacramentos. Y si Jesús instituye el ministerio eso se llama el sacerdocio común de los fieles, o sacerdocio bautismal. Y si necesitamos, pero para poder dar mi vida a los demás, para poder ser hospitalario, muy importante como se nos dijo, y el rector también nos dijo, no hay que confundir el voluntariado con el hospitalario. Para poder alimentar todo eso, necesitamos de la palabra de Dios y de los sacramentos. Y por eso es que Jesús, como una continuidad de ese sacerdocio, prolongación del sacerdocio común de los fieles, instituye los ministros, para que estén al servicio del sacerdocio bautismal. Lo vuelvo a repetir, el sacerdocio ministerial, el de nosotros, el clero, los curas, los sacerdotes, está al servicio del sacerdocio bautismal de los fieles, y no al revés. ¿Está claro? No vayan a armar lío en la parroquia después, con el cura, pero esa es la realidad, esa es la realidad. Por eso la Virgen vaya a decir a los sacerdotes, significa, vaya, esto hay que construirlo con la palabra de Dios y la vía sacramental. ¿Quién? Todos. Si no, no se construye nada. No se puede construir un santuario sin la palabra de Dios, sin los sacramentos, sin la oración. No se puede. No se puede. Construir esa realidad espiritual que es el santuario es nuestra responsabilidad hoy. Cada uno tiene su parte, por supuesto. Entonces, bueno, eso ya lo dijimos. Entonces, lo primero que encontrarán en el tema es el verbo construir, que se construya. Y ya lo dijimos, hay un sentido material y un sentido espiritual. Y entonces para construir vamos a proponer 5 verbos que ustedes lo van a encontrar a lo largo de todo el tema pastoral. Acoger, acompañar, discernir, entrar y compartir. Lo repito, acoger, acompañar, discernir, entrar y compartir. Los 2 primeros verbos son fundamentales. Si hay acogida y si hay acompañamiento, eso permite hacer un discernimiento. No se muestra cualquier cosa. No se muestra cualquier cosa. Se muestra la gracia propia del santuario. Recién nos dijeron, yo empecé siendo hospitalario de niño. ¿Y por qué? Porque me llevaban, porque me acogieron y me acompañaron. Entonces me di cuenta que eso valía la pena de ser vivido. Pero si no hay acogida y no hay acompañamiento, no hay discernimiento. Puede haber un discernimiento equivocado. Ustedes saben que un santuario puede ser un lugar turístico, ¿no? Lo saben. Puede ser un museo, lo saben. Puede ser un lugar de eventos musicales,
Lo sabemos. Sencillamente porque no hubo ni acogida ni acompañamiento. Entonces, esos 5 verbos estarán presentes justamente en el construir. Entonces, ¿cómo acojo mi hospitalidad? ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo ayudamos a discernir? Y luego entrar, lo que permite entrar en otra realidad y compartir el testimonio. Vengo a contarles esto porque viví esto. Se los vengo y vale la pena de ser vivido. Luego se dice que se venga a construir aquí. Ese aquí es muy importante. Por supuesto, hay un aquí material, aquí, el aquí material, la gruta, se respondió a ese pedido de la Virgen, pues ya que la Basílica de la Inmaculada está sobre la gruta. Ustedes saben que el altar del fondo, el primer altar de la Basílica de la Inmaculada, de la cripta y de la gruta, están perpendiculares, como se dice, como emplomada. Si ustedes ponen una plomada, los 3 altares están conectados. Ese es el aquí material. Pero hay un aquí espiritual. ¿Y cuál es el aquí espiritual? El aquí espiritual de la gruta de Lourdes es la relación entre la Virgen y Bernardita. Si Bernardita transmitió lo que transmitió, es porque es el fruto de esa relación, de ese diálogo con María. Porque fue acogida, porque fue acompañada por la Virgen, porque la Virgen le enseñó a discernir, son las apariciones penitenciales, y porque le enseñó a discernir, ella entró, no en la felicidad de este mundo, sino del otro mundo, y entró desde aquí abajo, y luego en Nevers se puso a contar lo que vivió. Pero ese es trabajo de las hospitalidades, es trabajo del conciliario, es trabajo del rector, es trabajo de los empleados. Hay que leerlo como meditando sobre sí mismo. Y por supuesto, entre todos juntos también. Y hay que rezarlo a esto. Entonces, ese aquí no es solamente un aquí material, es el aquí espiritual. Recuerdo como pequeña anécdota ese grupo de niñas, de señoritas, a las 12 de la noche, sentadas en el umbral de una casa en el pueblo de Lourdes. Yo regresaba de una reunión y las vi allí que estaban comiendo un sándwich y tomando algo y estaban mal. Y les dije, ¿qué les pasó? Y nos trajeron a Lourdes y hace 4 días que estamos allí. ¿Y qué han hecho en los 4 días? Y nos levantamos a las 6 de la mañana, nos acostamos a las 12 de la noche y estamos haciendo solamente el servicio y nada más que eso. No volvemos más. Disculpen. No fueron acogidos, no se les acompañó, ni se les dijo por qué, el sentido de lo que estaban haciendo. ¿Cómo quieren que entren en otra realidad? Se quieren salir, no volvemos más y no van a compartir nada. Gran pregunta. ¿Formamos nuestros hospitalarios en esta dimensión espiritual? ¿Qué hay de la formación de los hospitalarios? Me la hago para mí. ¿Por qué aquí también? Fíjense, otra cuestión sumamente interesante. Ustedes saben que la Virgen pide que se construya aquí, en una gruta que tiene mala fama, que lo solían llamar la cueva de los cerdos, donde no hay absolutamente nada. Pero ya existía la iglesia parroquial. Sin embargo, la Virgen pide que se construya aquí, cuando ya había una iglesia parroquial. ¿Qué es lo que eso significa? Eso lo encontramos en el Evangelio también.
Jesús resucitado da cita a sus discípulos, no en Jerusalén, todos estaban en Jerusalén, la Virgen también, todos estaban, ahí en Galilea, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de las naciones, una manera despectiva de hablar de la Galilea. Sin embargo, es allí donde Jesús anunció el Evangelio, es allí donde muchos paganos beneficiaron de curaciones y milagros de Cristo. Y les da cita ahí. Jesús resucitado se les aparecerá ahí después de haber caminado durante varios días para encontrarse con Jesús resucitado cuando podrían haberse encontrado en Jerusalén. No, en Galilea. ¿Por qué? Es una manera de decirnos, la Iglesia es siempre misionera, siempre está enviada. La Iglesia no está llamada a ser el centro, no. El santuario no está llamado a ser el centro, está llamado a ser enviado. La hospitalidad también. El círculo del cual nos habla el Padre. No, el círculo tiene que abrirse. La sinodalidad. El gesto del agua, dijimos, y alguien vino a decirme la experiencia en Huesca, fue un gesto misionero, nos acercó de Lourdes. Se lo hizo en Huesca. No digo que hay que hacerlo así, pero canten el Ave María de Lourdes en cualquier lugar, aquí donde sean. Ah, ¿qué es eso? Recen a la Virgen de Lourdes aquí, no necesariamente en el santuario. ¿Qué es eso? Hablen de Lourdes allí en sus diócesis, ya verán lo que pasa. Me lo digo para mí. Siempre me lo digo para mí. Entonces, ustedes ven si la Virgen dice aquí, es para decir, los envío. Enviados, siempre enviados. Luego vamos a entrar en una segunda parte que ustedes leerán con mucha más fruición, ya como degustando. La primera parte son las dos entradas, como la comida de ayer, parece que tuvo dos entradas la cena de ayer. Ahora vamos a los dos platos principales. ¿Cómo se transmite esto? Acoger, acompañar, discernir, entrar y compartir. Ya es la segunda parte. Pero ahí ya entramos en el hoy de Lourdes, en el hoy de mi hospitalidad, en el hoy de mi peregrinación. Y habrá frases, por supuesto, que nos van a molestar, que nos van a interpelar. Cuando las escribimos a mí me molestaban, pero me las tenía que hacer a la pregunta. Acoger, eso lo vamos a encontrar, el esquema que vamos a seguir en cada uno de los verbos, brevemente, 2 o 3 líneas, ni siquiera 3. La Biblia, como Dios acogía. ¿Cómo fue Jesús, cómo fue acogida Bernardita? Hoy, ¿cómo acogemos? Que ahí saquen la cuestión del teléfono, díganla, no se la guarden. No se la guarden a la que llamé y no me respondió nadie. Hay que decir las cosas con un corazón pacificado, no para condenar ni hacer un reproche, pero para aclarar esto. Pero también dentro de la hospitalidad. ¿Cómo acogemos hoy? Acompañamos. ¿Cómo acompañamos hoy? Discernir. Ustedes saben que durante las apariciones, mucha gente le ayudó a Bernardita a discernir. Sus padres, los sacerdotes que la acompañaron, la Virgen, por supuesto, y algunas veces los habitantes de Lourdes. Hay que escuchar a todos. Y al momento dado hacer una elección. Ustedes saben que una de las cuestiones, todos los lunes y martes yo estoy en la formación de los hospitalarios. Bueno, uno dice, ¿por qué 4 años? ¿Por qué 4 años para ser hospitalario en la Chenedel? ¿Por qué? Si ustedes toman los 4 módulos de formación, ustedes saben los cuales están sobre internet, los 4 módulos de formación ustedes los pueden aprender, se los puede aprender en 5 días.
Ya los leí todos, ya los conozco todos, ya soy hospitalario. No. ¿Y por qué? Porque ser hospitalario es una vocación. No lo olviden nunca. Es una respuesta a un llamado del Espíritu Santo. ¿Y una vocación a qué? A la santidad. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Ver Jesús en la persona enferma y ponerse al servicio de esa persona es una vocación a la santidad. Y el voluntariado, ustedes saben, cuando nos presentan un cuadro, lo importante no es el marco es el voluntariado. Lo importante es lo que hay dentro del marco, lo que hay en la tela. Vocación a la santidad. Entonces, ese llamado tiene que madurar, va madurando, poco a poco. Y al cabo de 4 años se le hace la pregunta, ¿te quieres comprometer de por vida? De por vida. Y el hospitalario dice sí, porque maduró la respuesta. Pero pudo madurar la respuesta porque fue acompañado, porque fue acogido y porque fue acompañado. Si eso no se hace, y eso hace falta tiempo, el hospitalario no podrá responder. Pues saben, en el Evangelio encontramos la parábola del buen samaritano, aquel que encuentra a una persona que está mal ahí al borde del camino. ¿Y quiénes son los 2 primeros personajes que pasan? Un sacerdote y un levita. La religión y la ley. La religión y la ley nos salvan. Llega el extranjero, un samaritano, y cuando Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo? Para él, la palabra prójimo que salió, prójimo fue aquel que tuvo compasión. Y era un extranjero. Eso salva. ¿Y qué hace este hombre después de hacer todo lo que hace, que es todo muy, muy, muy simbólico, muy bonito? Lo lleva a una posada. Y en la posada dice, bueno, lo pongo aquí, lo curamos, lo cuidan, paga, pero ¿qué dice? Y si gasta un poco de más, si gasta de más, lo pones en mi cuenta. ¿Saben lo que significa eso? Puede contar conmigo. Eso es el compromiso del hospitalario. El presidente no tiene que preguntarnos cada vez si me gustará o no me gustará hacer esto. Puede contar conmigo. Si no puedo por cuestiones que son comprensibles, entendemos, pero puede contar conmigo, como el obispo puede contar con los sacerdotes. Es a vida, es de por vida. Es una dificultad de los jóvenes hoy, lo entiendo, porque estamos siempre un poco en el me gusta o no me gusta, pero si queremos dar una orientación cristiana y anunciar el Evangelio, habrá que trabajar en la acogida y en el acompañamiento. Fui hospitalario, discúlpame, tuviste la gracia o la desgracia de hablar al último, pero es el caso de muchos acá, porque desde niño me fueron acompañando, me fueron acogiendo. Entonces le enseñaron a discernir, vale la pena, quiero serlo. Entonces, discernir. Y Bernardita discierne un momento dado, ¿y dónde vemos que Bernardita hace una elección? En Nevers. En Nevers Bernardita elige continuamente, está eligiendo según lo que ella aprendió en la gruta y lo que nosotros aprendemos. Y a un momento dado tiene que decir no, y otro momento sí, y no, y sí, y continuamente. Es la vida cristiana, saber elegir, de acuerdo a la voluntad de Dios, de la Iglesia y de las personas que me aman y me quieren realmente. Entrar, el verbo entrar lo van a encontrar también desarrollado. Entrar significa poner en práctica. ¿Poner en práctica qué? Lo primero que tiene que ayudarnos el mensaje de Lourdes es a asumir responsablemente nuestra vida. Asumir
responsablemente nuestra vida. La Virgen lo hizo con una palabra muy simple. Quisiera usted hacerme la gracia de venir aquí durante 15 días. Sabemos todos los obstáculos por los que Bernadita pasó. Y a un momento dado, cuando la Virgen no aparece y el comisario le dice que por favor no vaya más a la gruta, responde: no puedo, señor comisario, prometerle eso. ¿Por qué? Porque prometí de ir. Asumir la vida, responsablemente. Eso es entrar. Lo segundo, darle a mi vida una dimensión pascual. Dimensión pascual significa hacer como hizo Jesús, entregar mi vida. Cuando comulgamos, haced esto en memoria mía. ¿Cuál es la memoria? Entregar mi cuerpo, derramar mi sangre, dar mi vida por aquellos que amo. Eso es darle a nuestra vida una dimensión pascual, como la de Jesús. Y el hospitalario, con sus gestos, con lo que hace, con su don, anuncia el misterio pascual, porque se olvida a sí mismo y se entrega al otro, hace como Jesús, anuncia la muerte y la resurrección de Cristo, para que el otro viva. La necesidad de la Eucaristía. Y en el primero, la palabra de Dios. Y en tercer aspecto, elegir dónde dar mi vida y para qué. Ustedes saben que cuando Jesús nos deja, dice: me voy porque tengo que prepararles un lugar. Ese lugar que nos preparó Jesús es acá abajo, no es allá en el cielo, acá abajo primero. Cada uno de nosotros tiene en esta tierra un lugar preciso, específico, con nombre y apellido, donde dar su vida. Ahí tenemos al padre Bordeta, ¿no es cierto?, que nació, vivió toda su vida me estoy acordando de él, en el santuario de Zaragoza, del Pilar. Nació bien y ahí dio la vida. Ahí, ¿dónde? No, ahí. El rector nos dijo: es una tarea impresionante. Y sí, porque le están pidiendo de dar la vida ahí. Y él venía de allá, de Breve, venía de ahí. Ahora es ahí, por el momento es ahí. Y cada uno tiene su familia, su lugar donde dar la vida, la hospitalidad, y lugares concretos en el tiempo y en el espacio y en esta historia. Y eso es entrar, dar a mi vida una dimensión pascual. Y finalmente, compartir cuando uno vive todo eso, que no es que uno vive la etapa primera, segunda, tercera y cuarta, eso ya lo leerán al final, sino que todo eso viene siempre mezclado, pero el que comparte muchas veces ni cuenta se da que está compartiendo. Qué alegría que nos transmite, ¿no? Y bueno, pero esa alegría es el fruto de toda una vida que hay por detrás. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Son 14 páginas. No se asusten. Léanlas tranquilamente, pero léanlas meditándolas. No como un tema, esto se lo tengo que decir, no, me lo tengo que decir a mí mismo. Me lo tengo que decir. También, si ustedes quieren, le puedo decir todo al revés. Si las leen justo antes de dormir, de ir a dormir es un espectacular somnífero, ¿no? Les voy diciendo. Termino con algo que me parece importante, no en cuestiones prácticas, pero me parece que el conciliario las debe decir con respecto al gesto del agua. El gesto del agua es un gesto, hay 3 gestos, que es lo que llamamos la piedad popular en Lourdes. Tocar la roca, el gesto del agua, encender un cirio o una vela. Esos gestos no le pertenecen a nadie, ni siquiera al santuario. Son los gestos del peregrino de Lourdes. Y hay 2 cosas importantes, o una.